Leo lo siguiente: el movimiento ciudadano Venezolanos en el Mundo le envía un mensaje a los militares venezolanos que parte de la pregunta: ¿dónde está el sobre número 1? Agregando lo siguiente. Leo: es un hecho ampliamente conocido por la ciudadanía venezolana, por la comunidad internacional y los organismos especializados en procesos electorales, así como por los efectivos militares del Plan República, que el candidato Edmundo González Urrutia resultó ganador por abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. ¿Qué es ese sobre número 1? ¿Por qué se le pide a los militares el sobre número 1? Vamos a consultar con la experta en el tema militar, como lo es Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y tu audiencia. Sebastiana, ¿qué es el sobre número 1? El sobre número 1 es el que se le entrega al Plan República. Hay varios sobres. En el momento en el que ya se cierran las mesas de votación, se ubica varios sobres según a dónde va el resultado definitivo de las elecciones. Dependiendo, algunos van a la Junta Regional, al Consejo Nacional Electoral, es decir, la Junta Nacional, y el sobre número 1 que va para el Plan República. Es ahí, César Miguel, donde precisamente la Fuerza Armada tiene una responsabilidad determinante, porque eso no necesita máquina. Es decir, ese es el resultado de la máquina. Y Ya. esa es una de las pruebas contundentes de los resultados de cada mesa electoral. ¿Y dónde está ese sobre número 1, Sebastiana? En manos de la Fuerza Armada. Muy buena pregunta, por eso es que precisamente este movimiento de Ciudadanos en el Mundo le reclama a la institución castrense porque, el ministro de la Defensa y el comandante estratégico operacional acompañan a Nicolás Maduro ante el CNE para que meta un recurso, además absurdo, porque sencillamente la prueba más eficiente es la que tienen los militares en sus manos, porque tienen la prueba, es ellos uno de los que tienen las pruebas contundentes de quién resultó ganador en las elecciones del 28 de julio. Es decir, nadie mejor que Vladimir Padrino López y el general Hernández Lara saben que ganó Edmundo González Urrutia. Sin duda alguna, además de toda la estructura que participó en el Plan República, además de los comandantes de zona, de los comandantes de las regiones, de los comandantes digamos, de la Guardia Nacional, de los diferentes componentes que tienen relación con el Plan República y que además de manera particular la tuvieron el 28 de julio. ¿Qué tanto control tiene realmente Padrino López y el alto mando militar, el general Hernández Lara, sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus cuadros medios, Sebastiana? No, el ministro Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional Domingo Antonio Hernández Lares no es que tengan realmente mayor control sobre la estructura de la Fuerza Armada, por lo menos no en toda la estructura. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos están en una posición de mando en la alta esfera o en este grupo que además comparte la camarilla del poder junto con Nicolás Maduro y otras figuras de la revolución, y ese es el poder que tiene tanto Padrino como el general Hernández Lares. Ya. Hemos sentido, los que estamos fuera, que hay mucho, mucho miedo allí adentro, en el país. Tuvimos una conversación con Víctor Amaya de Tal Cual, y él mismo nos decía, compartía lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hay muchos voceros de diversos ámbitos que no quieren declarar, no quieren hablar por el temor a la represión tan fuerte que se está dando. Pusieron presa a una periodista de farándula. Imagínate tú hasta dónde está llegando ya la situación tan
tan tensa, tan compleja. En esa escalada del miedo, la Fuerza Armada tiene un rol fundamental. ¿Es nuestra Fuerza Armada exactamente igual a la Fuerza Armada gorila que levantó las dictaduras en el Cono Sur en los años 70, Sebastián? Bueno, es que César Miguel, están justamente en esa frontera, en ese paso entre ser una Fuerza Armada que ha estado comprometida con la Revolución Bolivariana, que ha, digamos, tenido sus debilidades ideológicas con relación a esta revolución, y pasar a ser uno más de esos movimientos gorilas que ya creíamos superados, por lo menos en el continente. Hay algo en lo que yo creo que debemos ser enfáticos, y es que sin duda alguna el rol que está jugando la institución armada en estos momentos es la diferencia entre un golpe de Estado con la fachada institucional y los golpes de Estado tradicionales. Porque si bien es cierto que la Fuerza Armada, digamos, no es el ente llamado a dirimir ciertos problemas dentro del país, también es cierto que, como dijimos al principio del programa, pues ellos tienen una prueba que hace la diferencia a la hora de determinar quién ganó las elecciones, que no es precisamente, por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia, que también está muy comprometido, pero realmente la Fuerza Armada no solamente fueron testigos en los centros de votación, es que tiene la prueba en mano, como es ese sobre número 1, que cada vez que uno participa, por ejemplo, como miembro de mesa, y lo sé con absoluta certeza, ese sobre viene un funcionario que normalmente es un oficial, mayor o teniente coronel, que es al que uno le entrega, al que los miembros de mesa le entregan el material electoral y le entregan los sobres, y le dice, él recibe todos los sobres, pero ese principal, que es para la Fuerza Armada, que además va sellado y va firmado por cada uno de los miembros de mesa, se le colocan los sellos afuera y demás, como una especie de precintos de seguridad. Sí. Entonces, ¿qué mejor que la Fuerza Armada para responder y para saber que fue el señor Edmundo González quien ganó las elecciones el 28 de julio? Sebastiana, cuando te pregunté sobre el miedo, te planteé el rol de la Fuerza Armada ejerciendo, imponiendo ese miedo a la población civil. Pero he de plantearte la pregunta desde otro punto de vista. El miedo puertas adentro, porque evidentemente el militar que salga y diga aquí está el sobre número 1 será un héroe para la población civil del país, pero está corriendo riesgos tremendos. Entre los torturados, los más torturados son siempre los militares, por ejemplo. ¿Cómo es el miedo puertas adentro en los cuarteles, Sebastiana? Brutal, César Miguel, brutal. Realmente creo que si los militares hicieran un acto realmente de conciencia y asumieran que es imposible poder vivir en las condiciones en las que están viviendo los militares en Venezuela, vigilados, siempre bajo sospecha, con un miedo constante, porque si bien es cierto que la población civil tiene miedo, si bien es cierto que los dirigentes, los testigos de mesa están siendo perseguidos, lo peor es lo que ocurre dentro de los cuarteles, porque esos no tienen ni siquiera posibilidades de protestar. Ellos no tienen posibilidades ni siquiera de arrugar el rostro para decir que algo no les gusta, porque cualquier detalle es tomado como un efecto de sospecha. La revisión de los teléfonos, la vulnerabilidad en la que los militares se encuentran, porque no es solamente en el caso de ellos, también es en el caso de sus familiares. Claro. Es una especie de militares secuestrados por el régimen venezolano. Dios mío. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Sebastiana Barraez. 10:04 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar en nuestro foro de hoy de cine político. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami.